Desde el comienzo del estudio del capítulo 9 de la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo ha sido claro en presentarnos la doctrina de la elección incondicional de Dios, mostrándonos que no es algo que Pablo haya inventado, sino que es algo que se encuentra a lo largo de toda la palabra de Dios. En la ocasión anterior estuvimos viendo, al estudiar la carta, cómo Dios escogía para salvación, por su soberana voluntad, sin que hubiera nada externo a él que le condicionase a hacerlo. Y Pablo acudía al Antiguo Testamento y nos ponía los ejemplos de la elección de Isaac en lugar de Ismael, o el ejemplo de la elección de Jacob en lugar de Saúl, repito, sin que ninguno de los cuatro mereciera ser escogido, sin que en ninguno de los cuatro hubiera algún mérito que decantara a Dios por merece más la pena escoger a este que a este otro. Y también, si recordáis, si éramos sinceros con nosotros mismos, todos, o al menos yo, pero yo creo que todos o la inmensa mayoría, en algún momento de nuestra vida, o bien la primera vez que encontramos esta doctrina al leerla en la Biblia, o bien después de leer muchas veces y en distintos pasajes acerca de esta doctrina, reconocíamos, si somos sinceros, y digo que por lo menos yo hablo por mí mismo, que nos hemos sentido en algún momento incómodos. Incómodos al intentar entender esta doctrina desde nuestra lógica, desde nuestro punto de vista finito, desde nuestra mente humana no solo limitada, sino también afectada y entenebrecida por el pecado. Y si también recordáis, esto nos llevaba a hacernos dos preguntas en cuanto a este tema de la elección de Dios, a las cuales se anticipa el apóstol Pablo en este texto al dialogar con un oponente imaginario que está manteniendo estas palabras, estas preguntas. La primera pregunta la encontrábamos en los versículos 14 al 18 y la respondimos en la anterior ocasión. La pregunta era: ¿no es injusto que Dios decida escoger para salvación sin que haya nada meritorio en ello a algunos, y que decida no escoger a otros dejándolo a su justo destino? Y la respuesta en estos versículos era: por supuesto que no. Por supuesto que no es injusto, porque Dios es perfectamente justo. Porque Dios es justicia. Y vimos que la elección incondicional de Dios no es incongruente con el carácter de justicia de nuestro Dios. La segunda pregunta que nos podíamos hacer, y que este oponente imaginario hace, y Pablo se anticipa a esa pregunta para también responderla, es la siguiente. Bueno, si la elección es incondicional, ¿no es injusto que Dios haga responsable al hombre por rechazarle? Y ya os anticipo que la respuesta también es: por supuesto que no. Pero hoy vamos a ver cómo Pablo responde a esta pregunta en los versículos 19 al 29 de Romanos capítulo 9. Así que os invito a abrir vuestras Biblias por Romanos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 19 al 29. Romanos capítulo 9, versículos 19 al 29, leo la versión de las Américas, y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 18 para tomar el hilo del contexto. Dice Pablo que así que del que quiere, hablando de Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y dice el 19: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Respuesta, versículo 20: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo,
allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27, Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto, en la mañana de hoy, me gustaría que viésemos tres aspectos de la soberanía de Dios que nos motivan a alabarle. Vemos en este texto tres aspectos de la soberanía de Dios que nos motivan a alabarle. En los versículos 19 al 20, el primer aspecto: Dios es soberano. Recuerda quién eres tú frente a Él. Dios es soberano. Recuerda quién eres tú frente a Él. En los versículos 21 y 22 veremos que Dios es soberano impartiendo justicia y misericordia. Dios es soberano tanto cuando imparte justicia como es soberano cuando imparte misericordia. Y en los versículos 23 al 30 veremos que Dios es soberano y sus planes se van a cumplir. Los planes de Dios se van a cumplir porque Dios es soberano. Tres aspectos de la soberanía de Dios que nos mueven a alabarle. En primer lugar, Dios es soberano. Recuerda quién eres tú frente a Él. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? La idea del verbo reprochar en el original es hacer responsable. ¿Por qué pues todavía hace responsable a Dios? Lo que está alegando estas personas es lo siguiente. Hemos leído el versículo 18, que del que quiere Dios tiene misericordia y al que quiere Dios endurece. O como hemos dicho al principio, si la elección de Dios es incondicional, ¿no es injusto que haga responsable, que reproche al hombre por rechazarle? Porque ¿quién resiste su voluntad? Si Dios ya ha escogido desde la eternidad pasada a los que han de ser salvos, ¿cómo puede al no escogido hacerle responsable por rechazarlo? ¿Por qué castigar a esa persona cuando nadie puede resistir u oponerse a la voluntad de Dios? Y la verdad es que son preguntas que, si las escuchamos superficialmente sin analizarlas, encajan en nuestra lógica, encajan en nuestro concepto humano de justicia. Pero el problema, como ya hemos dicho, es que nuestra mente es finita, que nuestra lógica está limitada por nuestro intelecto humano y que aparte de ser finito, aparte de ser limitado, todo nuestro ser está contaminado, afectado, influido, entenebrecido por el pecado. Por lo tanto, no podemos coger la omnisciencia de Dios y meterla entre las cuatro paredes, adaptarla a nuestro intelecto finito, pequeño, insignificante y afectado por el pecado. En el versículo 19 vemos una pregunta. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y Pablo le va a dar una respuesta en el versículo 20. Pero Pablo no se va a enzarzar en argumentos filosóficos que aclaren la aparente confusión de esta persona. Y digo aparente, porque Pablo es consciente de que este oponente imaginario, en todo lo que hemos visto, ya tiene toda la información necesaria para responder a esta pregunta. Así que por más argumentos, por más información que le dé, este oponente va a seguir R que R, porque este oponente no necesita más doctrina, este oponente no necesita más información. Este oponente realmente no está preguntando una duda, sino que está reprochando la actuación de Dios, está objetando la voluntad de Dios, está cuestionando la validez de los planes de Dios. Por lo tanto, este oponente lo que necesita es tomar conciencia de quién es Dios y de quién es Él. Que Dios es soberano y de quién es Él delante de Dios. Necesita ser consciente de la distancia infinita que hay entre Dios y el hombre. Necesita recordar que Dios es el creador y que Él es el creado. Este oponente lo que necesita es una dosis de humillación frente a la gloriosa persona del Todopoderoso. En una predicación sobre la soberanía de Dios basada en Mateo 20:15, el cual dice: no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío, Charles Spurgeon afirma lo siguiente, y cito:
los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosna y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del mar que siempre están en movimiento. Sigue diciendo Spurgeon. Pero cuando Dios ascienda a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y que Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente sin consultarlo por la materia, entonces es cuando se burlan de nosotros y somos execrados. Y entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Lo aman mejor en cualquier otro lugar de lo que lo hacen cuando Él se sienta con su cetro en su mano y su corona en su cabeza. Hasta aquí la cita. Como digo, este oponente imaginario no necesitaba más doctrina. Tenía todo lo necesario para entender la actuación soberana de Dios, pero no le interesaba la información. Ahora bien, Pablo le dice: ¿quieres una respuesta a tu pregunta? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios porque quién resiste su voluntad? Aquí tienes la respuesta, versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Y esta expresión, oh hombre, en el original, enfatiza la emoción, la carga emotiva de lo que se va a decir, y la podríamos traducir a nuestro idioma por: hombre, por favor. Pablo está diciendo: hombre, por favor, ¿quién te has creído que eres? ¿Cómo te atreves a cuestionar a Dios de esa manera? Y ese es el tono en el que está escribiendo ese oh hombre. La pregunta es retórica y la respuesta la sabemos todos: no eres nadie para que siquiera te atrevas a contestar a Dios de esa manera, para que siquiera te atrevas a cuestionar a Dios de esa manera, para que te atrevas a juzgar a Dios de esa manera. Y para comparar lo absurdo de la pregunta del versículo 19, la insignificancia del hombre ante la majestad de Dios, Pablo lo va a ilustrar comparando a Dios con un alfarero y al hombre con la masa de barro en manos de ese alfarero. El hombre la masa de barro, Dios el alfarero que crea lo que desea a partir de ese barro. Así que sigue diciendo el versículo 20: ¿dirá acaso el objeto modelado? Dice la Reina Valera: ¿dirá acaso el vaso de barro al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Nuevamente una pregunta retórica y la respuesta es clara: no. Por supuesto que no dirá el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Sería algo ridículo. Pablo está citando aquí Isaías capítulo 29, versículo 16. Y dice aquí el profeta en Isaías 29, 16: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado: no entendió? Y dice Isaías en el capítulo 45, versículo 9, Isaías 45, 9: ¡ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra! ¿Dirá el barro a su alfarero: ¿qué haces? ¿O tu obra dirá: él no tiene manos? Aquí el profeta Isaías, al igual que el apóstol Pablo, le está recordando al hombre cuál es su posición delante de Dios, cuál es su posición delante del Creador. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, sujeto a la voluntad del alfarero para que lo moldee como él quiera y para que le dé el propósito que su voluntad decida, el ser humano está en las manos de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, para que Dios haga lo que desee con él. Ahora bien, si nos parece ridículo que barro, algo inerte, algo sin vida, de repente se ponga a hablar con el alfarero y a cuestionar lo que está haciendo con él, el que el hombre cuestione a Dios no es solo algo ridículo, sino que es algo arrogante y es algo necio.
De la misma manera que el barro no tiene derecho a cuestionar al alfarero, el ser humano tampoco tiene derecho a cuestionar a Dios. De ahí la importancia que tengamos una perspectiva correcta a la luz de la palabra de quiénes somos ante Dios. Y la realidad es que somos barro en sus manos. Somos vasos de barro y tenemos que entender lo que era un vaso de barro en aquella época. Lo que la audiencia original entendía en cuanto a qué es un vaso de barro. Porque yo llevo trabajando 2 años en Bailén y si Dios quiere en breve empezaré mi 3er año. Y es increíble las cosas tan preciosas que se hacen allí con el barro, en las alfarerías, en los tejares. Objetos preciosos, objetos útiles. Pero para el lector original un vaso de barro era algo frágil, era algo de poca importancia y en muchas ocasiones era algo para usos biológicos poco agradables. Por eso el apóstol Pablo, hablando del tesoro del Evangelio, dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, ¿dónde lo tenemos? En vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Nosotros somos insignificantes, nosotros somos frágiles y somos indignos vasos de barro, para que la obra que produce en el Evangelio en nosotros no reciba ni un atisbo de nuestra gloria, sino que toda la gloria sea para la excelencia del poder del Evangelio y resalte a Dios y resalte a Cristo y no a nosotros. Dios es el Creador. Nosotros somos criaturas creadas por Él y nosotros somos responsables de los actos que hacemos. Pero recuerda, Dios es soberano. Recuerda quién eres Dios y quién eres tú. Y si el versículo 20 nos pone en nuestro sitio, nos recuerda cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar exaltado de Dios, en los versículos 21 y 22 Pablo lo va a dejar aún más claro. Estamos viendo 3 aspectos de la soberanía de Dios que nos motivan a alabarle, nos motivan a darle la gloria, la honra por su soberanía. En primer lugar, Dios es soberano, recuerda quién eres tú frente a Él. En segundo lugar, Dios es soberano impartiendo justicia y misericordia. Dios es soberano tanto impartiendo justicia como es soberano impartiendo misericordia. Versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho, no tiene el alfarero potestad sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿De hacer un vaso para honra y otro para deshonra, como dice Reina Valera? Tercera pregunta que lleva la respuesta implícita. Por supuesto que sí. Si un alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario, ¿cuánto más Dios, cuánto más nuestro Creador tiene el derecho de escoger desde esa misma masa a seres humanos pecadores, salvarlos y darles vida eterna y dejar a otros que permanezcan en el camino que ellos han decidido seguir? Aun a riesgo de ser pesado y repetitivo, no perdáis de vista estas 2 palabras: misma masa. Misma masa, versículo 21. No podemos pasar por alto que el alfarero, o bueno, en este caso Dios, usa como materia prima, por así decirlo, una misma masa. Es decir, una masa que está corrompida y dañada por el pecado. Y de esa masa dañada por el pecado es de donde Él toma a algunos para hacer los vasos de honra y deja a otros que sean vasos de deshonra. Y como decíamos en la anterior ocasión, lo que deberíamos sorprendernos no es que Dios decida hacer justicia soberanamente con esa parte de la masa, dejando a su justa condenación en el infierno. Lo que tendría que sorprendernos es que Dios decida tener misericordia de esa misma masa pecadora y saque a parte de esa masa dañada y la dedique para ser vaso de honra. Eso sí debería de sorprendernos. Dios es soberano para hacer justicia y Dios es soberano ejerciendo misericordia. Dios tiene todo el derecho, toda la potestad, toda la autoridad para hacer con los seres humanos lo que Él quiera según su voluntad. Ahora bien, sabemos que Dios no actúa porque sí. Sabemos que Dios no hace las cosas sin pensar porque le da la gana. Sabemos que Dios es perfecto y por tanto su voluntad soberana es buena, es justa,
es perfecta en todo lo que hace. Y como sabemos esto, es arrogante, es necio, es soberbio y es ridículo que alguien cuestione a Dios por elegir de una masa contaminada de pecadores sacar a algunos para salvación y dejar a otros a su justa condenación. Nuestra noción humana de justicia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra cultura que promueve una autoestima y ensalza al hombre a una altura que no le corresponde, hace que no nos guste oír que somos barro. De ahí la necesidad, como hemos dicho antes, que se nos recuerde, que se nos haga saber, si lo desconocemos, cuál es nuestra posición respecto a Dios. Él es el alfarero, tú y yo somos el barro. Estamos bajo su justicia, bajo su autoridad. Y Dios es soberano, impartiendo justicia e impartiendo misericordia. Pero el motivo principal de esta verdad no es hundirnos en la humillación más profunda y que vayamos por la calle con la cara agachada en el suelo, lamentándonos, soy barro, no soy nada. Lo que esta verdad exalta principalmente es la gracia soberana de Dios. Lo que hace esto es exaltar la misericordia soberana de Dios. Lo que hace esto es exaltar la justicia soberana de Dios. Y en definitiva lo que hace esto es exaltar a nuestro Dios. Y esta verdad la va a apostillar en el versículo 22. Dice, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de barro preparados para la destrucción. Cuando pensamos en cómo Dios muestra su gloria, lo primero que se nos suele venir a la cabeza, y es correcto, es su gracia. Dios muestra su gloria derramando su gracia. Dios muestra su gloria derramando su misericordia, y es correcto. Pero no olvidemos que todos los atributos de Dios son armónicamente perfectos. Todos son gloriosos. De manera que cuando Dios demuestra su ira, también está demostrando su gloria. La palabra ira hace referencia al castigo que Dios da mandando al infierno a pecadores que mueren sin Cristo. Dice Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por su parte, la palabra destrucción no significa, como algunos dicen, aniquilación. Los pecadores cuando mueran serán destruidos, serán aniquilados, dejarán de existir. No. No significa eliminación total, sino que destrucción significa tormento eterno. Y el tormento eterno es en el infierno. La ira de Dios sobre el pecador lleva al castigo de éste al tormento eterno en el infierno. Ahora bien, miramos a nuestro alrededor, miramos nuestra ciudad, miramos las noticias a nivel mundial y parece que el despliegue de poder de Dios contra el pecador, que la muestra de ira de Dios contra el impío no llega. El impío sigue campando a sus anchas, saliéndose con la suya. Pero ante situaciones humanamente injustas, ante tragedias provocadas por pecadores que dan rienda suelta a su pecado sin que les ocurra ninguna consecuencia aparentemente, los creyentes podemos estar tranquilos y confiados en que Dios está bajo el control soberano de todo. Y que si Él está soportando con mucha paciencia a esos vasos de ira preparados para destrucción, versículo 23, lo hace para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Un ejemplo bíblico de esa mucha paciencia, no dice simplemente paciencia, dice mucha paciencia de Dios para con los impíos, los tenemos en las plagas en Egipto. Dios podía haber acabado con Faraón, ya lo dijimos, en la primera plaga, pero a pesar de la impiedad de Faraón, alguien que se hacía a sí mismo Dios, y de la negativa de Faraón de cumplir con la voluntad de Dios, dejando ir a adorar al pueblo de Dios, dice la Escritura que Dios tuvo mucha paciencia con Faraón. ¿Por qué? Para hacer notorio su poder, pero también para mostrar misericordia para con el pueblo de Israel. Hizo notorio su poder en las plagas,
en ese despliegue inmenso de poder sobrenatural, pero también en ese despliegue de poder hizo misericordia sobre su pueblo. Por ejemplo, haciendo referencia a la quinta plaga, Éxodo 9, versículo 4 y versículo 6, dice Éxodo 9, 4, pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Versículo 6, y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, la muestra del poder de Dios, pero los ganados de los hijos de Israel, ni un solo animal murió, la muestra de la misericordia de Dios. Con la plaga de granizo, leemos en Éxodo 9:26, que solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 10:23, novena plaga. En las tinieblas no se veían unos a otros y nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Y qué decir de la última plaga? Éxodo 11, 6 y 7. Habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca ha habido antes y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera a Egipto. Y sí que hirió a Egipto, y sí que murieron los primogénitos de Egipto, y sí que Dios desplegó el poder en Egipto, y sí que Dios desplegó su misericordia para los hijos de Israel. Esto es una muestra de que Dios soportó a Faraón con mucha paciencia, soportó con paciencia a los vasos preparados para ira, para destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria. La frase las riquezas de su gloria en el original es en singular, la riqueza o la abundancia de su gloria, y hace referencia a quién es Dios. Hace referencia al nombre de Dios, hace referencia a los atributos de Dios, hace referencia a todas las perfecciones de Dios. Esa es la riqueza de su gloria. Un ejemplo no exhaustivo, no limitado, de ese despliegue de riqueza de su gloria, lo vemos cuando en Éxodo 33 Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Jehová le responde afirmativamente, le muestra su gloria. Y después de haberle mostrado Dios la gloria a Moisés, Moisés escribe en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Después de ver la gloria de Dios, Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué está haciendo Moisés después de ver la riqueza de la gloria de Dios? O mejor dicho, después de ver la gloria de Dios. La explica, comenta cuál es esa riqueza de la gloria de Dios, exaltando los atributos, las características, las perfecciones de Dios. Ahora bien, hemos leído versículo 22, hemos leído versículo 23 y hay un verbo que se repite 2 veces y que no me he olvidado de él, sino que lo he dejado a posta para analizarlo en este momento, y es el verbo preparar. No podemos pasar por alto este verbo si queremos entender bien el texto, porque el verbo significa lo mismo en los 2 versículos. En el original es el mismo verbo y significa lo mismo en los 2 versículos, pero la persona que realiza la acción no es la misma en los 2 versículos. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Aquí tenemos este verbo. Cuando Pablo habla de vasos de ira preparados para destrucción, esta palabra preparados en el original está en forma pasiva. ¿Esto qué significa? Que no es el sujeto, Dios, el que realiza la acción. Pablo deja claro que no fue Dios quien preparó a esos vasos de ira. Es el propio rechazo de esas personas a Dios el que los prepara para destrucción. Ellos mismos son los que se preparan, ellos mismos son los que se destinan al tormento eterno del infierno. Pero por su parte el verbo preparar en el versículo 23 aparece en forma activa. Versículo 23. Dios lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él, Dios, preparó para gloria. En este caso el verbo, en el original y en español también, está en forma activa. El sujeto que realiza la acción sí es Dios. Fue Dios quien preparó de antemano a estos vasos de misericordia, fue Dios quien escogió, o que, mejor dicho, quien decidió escoger de esa misma masa pecadora a algunos para derramar su gracia sobre ellos y mostrarles las riquezas de su gloria. Dios lo decidió activamente. La decisión surgió de Él, de su voluntad, de nadie más. No fue movido ni influenciado por nada externo a Él. Por lo tanto, los vasos de misericordia, los creyentes, fuimos salvados únicamente por la soberana voluntad de Dios, sin que hubiera ningún mérito de nuestra parte que nos hiciera dignos de ser salvados. Por eso repetimos una y otra vez, Dios escoge a pecadores para salvación, pero Dios no escoge a otros para condenación, sino que ellos ya están condenados por su pecado. No hay injusticia en Dios cuando decide pasarlos por alto y no escogerlos para salvación, porque esas personas simplemente reciben justamente el castigo que merecen por no arrepentirse de sus pecados. Así que si eres creyente, qué mayor consuelo, como nos recordaba también Juan Pablo el jueves, qué mayor consuelo saber que sin tú merecerlo, por la misericordia de Dios, fuiste preparado para gloria. Qué mayor consuelo para un creyente. Esta verdad te permite vivir con gozo en medio de cualquier situación. Porque Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si eres creyente, no lo olvides, eres un vaso preparado para gloria. Da en todo momento gracias a Dios por ese regalo de la gracia y demuestra tu gratitud con una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, si no eres creyente, si en esta mañana te encuentras aquí sentado o estás viendo desde tu casa esta predicación y estás escuchando la palabra de Dios, si no tienes a Cristo en tu vida y estás escuchando que Dios tiene mucha paciencia con tu pecado para darte la oportunidad de que vengas y te arrepientas, gloria a Dios por ello. Pero ojo, no juegues con la paciencia de Dios. No juegues con la mucha paciencia de Dios. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, Romanos 2, 4 y 5, o tienes en poco las riquezas de su bondad, o tienes en poco las riquezas de su tolerancia, o tienes en poco las riquezas de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios está teniendo paciencia contigo y te está llamando a que te arrepientas. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No juegues con la paciencia de Dios. No juegues con la bondad de Dios. No juegues con la tolerancia de Dios. Dios hoy, Dios ahora, en su gracia te está ofreciendo salvación. Dios te está mostrando el único camino
que hay para salvación, que es su Hijo Jesucristo. Pero si rechazas ese regalo de gracia, es porque tú, voluntariamente, prefieres mantenerte en tu pecado, en lugar de humillarte a los pies de Cristo, y que sepas que estás atesorando para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, yo te ruego en esta mañana, deja tu pecado, acude arrepentido por fe a los pies de Cristo, reconócele como Señor y Salvador de tu vida y acepta el regalo que te está dando de gracia, no por tus obras. Pablo continúa el versículo 24 diciendo, es decir, a nosotros a quienes también llamó. Decidió preparar a estos vasos de misericordia para mostrar las riquezas de su gloria. ¿Y quiénes son estos vasos de misericordia? Dice, nosotros a quienes también llamó. Ahora bien, este llamado que hace Dios no hace referencia al llamado al arrepentimiento que cualquiera de nosotros puede hacer al proclamar el Evangelio y que acabo de hacer yo ahora mismo, hace unos instantes. Arrepiéntete y cree. Este llamado es el llamado eficaz que Dios hace a los escogidos. Este llamado es lo que hemos escuchado tantas veces como llamado irresistible y que otras tantas veces hemos mal entendido por completo. Cuando hablamos de llamado eficaz, cuando hablamos de llamado irresistible, no estamos diciendo que hay un momento en la vida en que Dios te llama y tú respondes como si te hubieran hipnotizado, acudes a Él sin voluntad, como un títere, como un robot. No, para nada es ese el llamado eficaz. Este llamado hace referencia a la acción que hace el Espíritu Santo en el creyente a través de la predicación del Evangelio. ¿Y qué acción hace el Espíritu Santo en el creyente a través de la predicación del Evangelio? Aplica el Evangelio a la mente y al corazón de la persona, liberando su voluntad de la esclavitud del pecado, abriendo los ojos de su entendimiento para que pueda ver la gloria de Cristo y entonces voluntariamente acudir a Él en arrepentimiento y fe. Escuchaba esta semana el ejemplo real del profesor de un seminario teológico que llevó a sus alumnos a un cementerio. Cuando todos estaban en el cementerio, les dijo a sus alumnos escoger cada uno una tumba, de manera que cada uno se puso al lado de la tumba que escogió. Dice, ahora lee el nombre de la persona que está enterrada y predícale el Evangelio. Los alumnos se miraron los unos a los otros extrañados y el profesor les dijo, como os veo algo tímido, voy a empezar yo. Y el hombre que estaba en esa tumba era un tal Jonathan, era en Estados Unidos. Así que el profesor se puso delante de la tumba y empezó a decir, Jonathan, cree en el Señor Jesucristo y vive. Jonathan, cree en el Señor Jesucristo y vive. Y cada vez lo repetía más alto y más fuerte, y por supuesto no pasó absolutamente nada. Entonces el profesor volvió a llamar a los alumnos y les dijo, os he traído aquí y os he pedido que hagáis esto, porque esto es lo que vais a hacer cada domingo. Vais a predicarle la palabra a un montón de huesos secos, y a través de la predicación el Espíritu Santo va a venir y les hará vivir. Mis queridos hermanos, por mucho que gritemos a los que nos oyen, por mucho que pienses que tú en el pasado estabas buscando a Dios y por eso decidiste ir a escuchar el Evangelio, tanto tú como toda la humanidad somos un montón de huesos secos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo cuando se te predicó el Evangelio y el Espíritu Santo abrió tu entendimiento y transformó tu corazón de muerte a vida para que vieras la gloria de Jesús, fue entonces cuando, viendo esa gloria, tú voluntariamente pudiste acudir a Cristo, agradecido, en arrepentimiento y fe. Y esto no lo digo yo.
Esto no lo dice un profesor de un seminario, esto lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, segunda de Corintios 4, 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, el Dios con minúscula, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La esclavitud de la persona al pecado, dice Pablo, que hace que esté velado, esté tapado el evangelio para ellos, porque están muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, para tú poder ver el resplandor del evangelio, primeramente tiene que venir el Espíritu Santo a través del poder del evangelio y traerte de muerte a vida, regenerar tu corazón de piedra en un corazón de carne y así abrir los ojos de tu entendimiento. Y entonces, cuando por fin ves la gloria de Cristo, el resplandor de la gloria de Cristo, acude gozosa y voluntariamente y le entregas tu vida confesándole como Señor y Salvador. Ese es el llamado. Esa es la conversión del creyente. Por eso Pablo sigue diciendo en este mismo capítulo 4, un versículo después, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Sigue diciendo, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si eres creyente, la misma palabra de poder que cuando la tierra estaba sin orden, vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, dijo en Génesis 1:3, sea la luz, y hubo luz. Esa misma palabra de poder es la que por medio del Evangelio usa el Espíritu, y el Espíritu Santo te dice a ti que estabas sin orden, vacío y cubierto por las tinieblas, sea la luz, y el resplandor de la gloria de Jesús alumbra tu entendimiento para que vayas a Él en arrepentimiento y fe, clamando por salvación. Ese es el llamado. Ese es el llamado eficaz de Dios. La elección incondicional de Dios, el llamado eficaz de Dios, es la motivación que nos tiene que llevar a querer continuamente predicar el Evangelio a toda criatura, porque es por medio de la predicación del Evangelio de Dios como Dios va a seguir salvando poderosamente, por gracia, por medio de la fe, a pecadores que acuden arrepentidos a los pies de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 24 de Romanos 9 que este llamado no es solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Por tanto, Dios cumple su promesa a Abraham en Génesis 12:3 de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios cumple su promesa a Abraham en Génesis 22:18 de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, no solo los judíos, que él ha escogido por pura gracia, sino también los gentiles, que por gracia él ha decidido salvar. Estamos viendo tres aspectos de la soberanía de Dios que nos mueven a alabar. En primer lugar, Dios es soberano. Recuerda quién eres tú ante Él. En segundo lugar, Dios es soberano impartiendo justicia e impartiendo misericordia. Y en tercer lugar, Dios es soberano y sus planes se van a cumplir. Dios es soberano y sus planes se van a cumplir. Pablo concluye este argumento de la elección para salvación de un remanente en Israel y de un grupo de gentiles escogidos por gracia, por su soberana voluntad, apoyándolo en el Antiguo Testamento. Más concretamente, en 4 textos del Antiguo Testamento, 2 de Oseas y 2 de Isaías. Y como dije algunas semanas, y repito, estoy convencido de que no es coincidencia, de que comenzando a predicar la carta a los romanos en septiembre de 2021, y el libro de Oseas en marzo de 2024, ahora se está predicando Romanos los domingos, Oseas los jueves
y lleguemos hoy a este texto de Romanos que cita a Oseas. Versículo 25, como también dice Oseas. En el 27 Israel también exclama, con lo que Pablo está mostrando que Dios no cambia. Que Dios está diciendo lo mismo en el Antiguo Testamento que ahora dice en el Nuevo Testamento. Como también dice Oseas, y va a citar Oseas capítulo 1, versículos 9 y 10, y Oseas capítulo 2, versículos 23, los cuales hemos estudiado hace muy poquito, así que no voy a profundizar mucho en esto, sino ahí tenéis también los vídeos grabados para poder echarle un vistazo. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era mi amada, amada mía, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recordad, Oseas está profetizando al reino del norte, a la nación de Israel. Dios usa la vida y el matrimonio de este profeta como una ilustración viviente, como una metáfora viviente de la relación de Dios con su pueblo. En Gomer, en la mujer de Oseas, vemos el pecado de la nación de Israel, y Oseas denuncia este pecado, anuncia el castigo que van a recibir por ese pecado y proclama la futura restauración de la nación. Oseas estaba hablando de la restauración de los israelitas, no podemos olvidarlo. Pero ahora Pablo usa este texto para mostrar que lo que ha dicho en el versículo 24, además de ese remanente escogido de la nación de Israel, también eligió a gentiles para darles salvación. Y por su parte, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pedro aplica este texto de Oseas a una iglesia cuya congregación mayormente era gentil, para hablar también de la salvación de los gentiles. Ahora bien, que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro y que el profeta Oseas, movidos por el Espíritu Santo, escribiesen estos textos y aplique Pablo y aplique Pedro el texto de Oseas a los gentiles, no significa que la Iglesia ha reemplazado a Israel. No significa que la Iglesia es el nuevo Israel. No, la Biblia tiene promesas específicas para Israel, promesas específicas para la Iglesia, pero en este caso la promesa de elección para salvación es tanto para una parte de la nación de Israel como para una parte de los gentiles que Él ha escogido para formar su Iglesia. Así que Pablo va a cerrar su argumentación de que Dios es soberano y que sus planes se van a cumplir citando Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23, y citando Isaías 1:9, mostrando la elección incondicional de Dios al escoger a un grupo de israelitas para salvarlo. Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23, e Isaías capítulo 1:9, es lo que Pablo va a citar en estos últimos versículos, del 27 hasta el final. Versículo 27 de Romanos 9. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esta palabra remanente significa un resto, un excedente, un grupo que sale del total de los israelitas y que el Señor decide salvarlo. Versículo 28, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Lo que Pablo está diciendo es: Dios es soberano y Dios va a cumplir sus planes. La palabra de Dios no falla. Ahora, Él va a ejecutar lo que tenga que ejecutar en su tiempo y según su voluntad, cabalmente y en brevedad, según sus tiempos. Y si vamos a la palabra de Dios, vemos que Dios juzgó el pecado de la nación llevándolo al cautiverio. Dios a su tiempo juzgó el rechazo de la nación de Israel al Mesías, años 70 después de Cristo, destruyendo Jerusalén y dispersando a toda la nación. Y Dios a su tiempo ejecutará su palabra sobre Israel, bien sea juzgando el pecado de los que lo rechazan, bien sea salvando a los que lo han escogido, cabalmente, con brevedad, a su tiempo, según su voluntad. Por eso Pablo termina reafirmando la soberanía de Dios en cuanto a la elección incondicional de Israel, citando Isaías 1:9. Versículo 19. Y como Isaías predijo,
si el Señor de los ejércitos, cada palabra está escrita, movida por el Espíritu Santo, este nombre de Dios pone de manifiesto la soberanía de Dios. Él es el Señor de los ejércitos. No nos hubiera dejado descendencia. Es decir, si el Dios soberano no hubiera escogido un remanente para salvación, dice que hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Pablo nos ha dicho que todos los seres humanos pertenecemos a la misma masa. Una masa pecadora, una masa que no busca a Dios, una masa esclavizada por el pecado. Y si hay un ejemplo en la historia de mayor rechazo a Dios, de la culminación del pecado en todo tipo de práctica, esos son los ciudadanos de Sodoma y los ciudadanos de Gomorra. Y si el pueblo de Dios no ha quedado como Sodoma y como Gomorra, y no está hablando solo de la destrucción, sino de la práctica que hacía este pueblo, no es porque el pueblo de Dios no tuviera la capacidad de serlo, ya que pertenecía a la misma masa que ellos. Nuestra inclinación pecaminosa, su inclinación pecaminosa, los hubiera llevado a ser pecadores como los de Sodoma y Gomorra, pero Dios escogió un remanente, escogió una descendencia por pura gracia, soberanamente, para dejar de ser vasos de ira y convertirlos en vasos de misericordia. Esto es gracia soberana. Esto es elección soberana. Por eso Pablo dirá en Romanos capítulo 11, versículo 5, Romanos capítulo 11, versículo 5, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, ¿cómo sigue el texto? Conforme a la elección de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, y terminamos. Dios no reveló en su palabra la doctrina de la elección incondicional para llevarnos a confusión. Dios no reveló en su palabra la doctrina de la elección incondicional para llevarnos a disensión entre hermanos, y mucho menos para poner en tela de juicio su perfecta y soberana voluntad. La doctrina de la elección incondicional nos ha sido revelada en la palabra para poner en un pedestal la gloriosa soberanía de Dios, y que así le adoremos y así le glorifiquemos por su grandeza, y para que además sus hijos podamos vivir agradecidos de no entender cómo es que Dios, a pesar de mi pecado, sin yo ser más digno que cualquier otra persona de este mundo, me escogió, y que eso nos haga sentir los seres humanos más afortunados de la creación, del planeta, y vivir así con gozo para la gloria de Dios, por el regalo de gracia que nos ha entregado al altísimo coste de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria por tu omnipotencia, Señor, por tu grandeza, por tu soberanía, porque escapas de nuestro conocimiento, Señor, y te damos las gracias porque nosotros, siendo barro, insignificante, indigno de que te fijaras en nosotros, Señor, tú decidiste el salvarnos de nuestro pecado, de nuestra justa condenación, Señor, al altísimo precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra eres tú que nos estás hablando, Señor. Ilumínanos por tu Espíritu para entenderla, para poder leerla, explicarla y aplicarla como tú lo has escrito, sin añadir absolutamente nada. Pero también ayúdanos a ser humildes para reconocer las partes en las que tú has decidido no revelarnos más, a las que no llegamos o llegamos hasta donde llegamos, Señor, y que lo que tú has decidido tener para ti también nos haga darte la gloria por tu grandeza, por tu omnisciencia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por habernos hecho parte de tu iglesia, Señor, por habernos adoptado como hijos tuyos, Padre.
y ayúdanos a tener una conciencia real de quiénes somos y de quién eres tú, Señor. No para vivir apocados, no para vivir melancólicos, tristes, al revés, para vivir con un gozo que supera cualquier circunstancia de la vida, pero también que nos ayudes a no creernos más de lo que somos. Somos los más afortunados, somos tus hijos, somos hijos del Rey. Vamos a disfrutar de la gloria contigo, Señor, pero no merecemos más que cualquier otra persona de este mundo, ni somos tus hijos porque somos mejores que cualquier otra persona de este mundo, sino porque tu Evangelio un día abrió nuestro entendimiento, Señor, y tu poder, el Espíritu Santo, Señor, nos transformó. Pudimos disfrutar por primera vez de la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, y pudimos acudir a Él gozosos de ello, Señor. Y sabiendo que tú eres soberano, sabiendo que tus planes se van a cumplir, Señor, ayúdanos a seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos a no tener en menos personas que podamos conocer, incluso familiares nuestros, padres, hijos, que rechazan tu Evangelio, Señor, y que podemos darlo por perdido, pero es que no somos nosotros, Señor, no es nuestros argumentos, no es nuestra facilidad de palabra, sino que es el poder de tu Espíritu, Señor. Y tú, según tu voluntad, puedes salvar a quien tú quieras, Señor, como hiciste con ese ladrón en la cruz, en el último momento. Así que ayúdanos a no tirar la toalla, Señor, ayúdanos a seguir predicando fielmente tu Evangelio y confiando en tu soberanía, Padre. Esto oramos y te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.